Continuamos con esta sección de cómo construir a tu personaje paso a paso. Ya hemos visto los anillos, hemos visto la primera parte de los cinturones y ahora estamos viendo la segunda parte de los cinturones de defensa, que va a estar buenísimo. Así que quédate hasta el final, que te voy a mostrar el cinturón extraño. Hay dos cinturones extraños que jamás los había visto en mi vida y realmente te va a explotar la cabeza porque te vas a preguntar ¿y para qué han sido creados? Pero bueno, vamos a seguir con este gran video. ¿Cómo nos quedamos aquí en los cinturones mixtos? Que de alguna manera te dan atributos y defensa. Y aquí quiero recalcar algo, compañero de la vida y del amor. ¿Qué es lo que sucede? Yo he preguntado esto: ¿cómo funciona la defensa habilidad? Yo tenía en cuenta que esto funciona de la siguiente manera: le resta puntos al arma del enemigo. Ya, genial, yo tenía esta idea, pero otros compañeros me dijeron que no. Según los puntos que tengas, será el porcentaje de daño disminuido. Por ejemplo, puedes ver aquí en la tabla que dice 10 puntos. Es decir que 10% menos de daño vas a recibir. Pero no solamente eso. Me han dicho además, esto funciona muy diferente. Aparte que te da defensa, dice que tiene la probabilidad de poder fallar. Es decir, que te da 10% de probabilidad de que el daño del arma de espada, daga y todo lo demás falle. Entonces es que madre mía, es que no hay consenso y no hay información. Yo sé que tú eres un genio, tú eres lo más y de alguna manera tienes la idea, pero no hay información oficial, no sabes cómo funciona. Yo lo he probado, realmente lo he probado y básicamente sí te defendía, no exactamente un porcentaje, porque en un principio me defendía unos 6%, o sea, me reducía el daño en 6% y en otras veces me reducía el daño entre 10% sacando en promedio, así que no hay información sobre esto. Solo ten en cuenta de que te va a reducir el daño en ciertas armas, porque vamos a ver en las siguientes que te voy a presentar ahora. Luego tenemos a la sección de defensa mínima, que básicamente es la Bronze Bell, que como puedes ver es como una Iron Bell pero de menor clase, porque te da solamente 5 de defensa anti-arma de cada tipo, menos Hamadar obviamente, y te da 20 puntos de defensa al nivel +0. Pero ¿qué pasa si es que lo leveleamos al +3? Vamos a ver qué nos da. Listo, nos llega a dar hasta 8 puntitos. No sé para qué sería bueno, de repente antes servía, quizás ahora no por el Iron Bell, pero de repente puede servir para algo. Así que si tú tienes varios Bronze Bell, pues júntalos y hazte un +3. Luego de esto tenemos la de resistencia elemental, que básicamente he encontrado uno, que es la Kekuri Bell, que te incrementa el ratio de esquivar en 30%, te da defensa unos 30 puntos y resistencia flama, que es muy bueno contra los magos, ya que los magos flamas son los que bajan más, me dejo entender. Y si lo gradeas al +3, pues te va a otorgar las siguientes bonificaciones: 39 de ratio para esquivar, 36 de defensa y 39 contra flamas. Es que no hay más misterio en estos cinturones, defensa mínima y resistencia elemental, no hay más. Pero ahorita viene, porque seguramente hay tontitos que ya están convulsionando y diciendo: Soul, que hay más cinturones de defensa elemental, y son los siguientes: lo de resistencia avatar, que son estos de aquí: el Fire Bell, vamos a ponerle un color así naranjita bien chévere; el Ice Bell, un color celestito; y el Lightning Bell, un color azul. Madre mía, vamos a ponerle uno gris. Ahí está, perfecto. Tenemos esto y son los cinturones que nos dan más defensa elemental. Míralo. Nos da, claro, ratio para esquivar en 30%. Y resistencia de cada elemento, obviamente solamente de uno. Fire Bell te va a dar 50 de resistencia antiflama, el Ice Bell igual 50 y el Lightning Bell igual, perdón. Entonces esto es brutal. Imagínate que tú te enfrentas contra magos y te pones esto, o sea, un warrior se pone esto y justo utiliza Descent en el rogue que ha entrado justo en el medio de los magos, pues destruye. Sí, los magos van a utilizar su escudo, etcétera, etcétera, pero va a aguantar y los demás warriors tienen chance para utilizar Descent, caer y pisar y destruir a todos los maguitos Pappers. Vamos a colocarlo para poder observar que nos da al +3 y nos da las siguientes estadísticas. Pero miren, esto es brutal: 65 de resistencia flama, hielo y trueno. Es que
No hay otro cinturón que te dé tanta resistencia realmente, te da muchísima resistencia. Y creo que combinando con otros anillos, aretes, pues, madre mía. Creo que para Pries sería bueno siempre y cuando se enfrente contra magos. Siempre y cuando se enfrente contra magos. Y si solamente son magos de fuego, pues le va a venir excelente. Luego de esto tenemos los de defensa extrema, los de defensa brutal. Y te voy a mostrar ahorita. Son estos de aquí. ¿Por qué defensa extrema? Porque son los máximos puntos que te brinda. Mire, el Iron Bell, el clásico, el amado Iron Bell, que antes yo lo compraba a 10 gold bars y ahora solamente está a 40 millones. Pues realmente ha bajado muchísimo de precio. Yo tengo la mía que está por aquí. Bueno, ya lo guardé. Sí, ya lo guardé, lo tenía por aquí justo para probar en el video. Y me costó 10 gold bars. Y ahora pues 40 millones. Madre mía, no sé ni para qué lo tengo. Este cinturón es uno de los que más te va a otorgar resistencia. Te da 50 de defensa, obviamente. Y resistencia 10 puntos de cada arma menos hammer. Pero claro, esto ya sería para Warrior, para Rogue, porque tú ya sabes que, por ejemplo, el que tengo aquí, que ya lo hemos visto en otro video, que te lo dejo por aquí seguramente, el Glass Bell es muy parecido al Iron Bell, pero creo que sería muy bueno para mago o para Pries por la inteligencia que te da. Me dejo entender, incluso con el HP sería muy bueno a comparación de este cinturón de aquí, que es el Iron Bell, que nos da muchísima resistencia antiarma. Y luego de esto tenemos al Skeleton Bell, que nos da 50% más de ataque, 30 puntos de defensa de habilidad y solamente estos puntitos de aquí de defensa de arma, de daga, de mazo y de lanza. Te va a aumentar la defensa contra asesinos, de repente contra Pries, de repente un Warrior por ahí que tiene la Hellbreaker también te va a dar buena defensa, o una Raptor. Así que ojo con eso. Aparte te da resistencia glaciar 30 puntitos. Y vamos a ver ahora qué nos da al más 3. Uy, caramba, perdón, lo había hecho mal. Aquí está, buenísimo. Y estos son los puntos que te da más 3. Y de nuevo, pues, imaginemos que le quita 13 puntos al arma. Si es cada arma, 26 puntos. Otros dicen que te va a reducir el daño en 13%. Otros dicen que tienes 13% de chance de que falle el arma enemiga. Pero no hay consenso, no hay información oficial que nos diga el Night Online. Así es como funciona. Entonces cada uno adivina, cada uno da la opinión que le sale pues del orificio y todos tranquilos. Pero no hay información, compañero. Así que estos son los cinturones de defensa máxima para que lo tengas en cuenta. Si has llegado hasta aquí, te hago recordar que tengo ya un video de anillos completos y la primera parte del video de los cinturones, que lo puedes ver ahora mismo o después de que acabes de ver este video. Así que continuamos. Ahora tenemos en la sección de cinturones de defensa, sí, pero de defensa anti-Hamadar. Escúchalo bien, defensa anti-Hamadar. ¿Por qué? Porque hemos visto diferentes cinturones que nos dan defensa, pero ninguna contra Hamadar. Y tú ya sabes que ahora los rogues sí usan sus dagas como toda la vida, pero de alguna manera ya están utilizando mucho esta arma que es el Hamadar. Entonces, pues, como hay defensa antidaga, de alguna manera contrarrestas contra el rogue. Genial, perfecto. Pero con el Hamadar hay muy pocos ítems que tengan defensa y solamente son estos 4 de aquí, que es la Bell of Quickness, Ararat Bell, Pontus Belt y este de aquí, que es el Taurus Bell. Esperen, creo que no lo puse. Este es el Taurus Bell. Aquí un error de tipeo. Plácate y listo. Ponemos esto acá y negrita. Perfecto. Entonces, como puedes ver, la Bell of Quickness es el cinturón más telita que podemos encontrar. Pero de alguna manera, aunque nos den 8 puntos de defensa anti-Hamadar, nos da 8 puntos de defensa contra las otras armas. Escúchalo bien. Porque las siguientes solo nos dan contra 4 armas. Pero esta nos da contra 6 armas. Entonces es brutal. Creo que la única que no nos da es antidaga. Que es perfecto porque tiene que ser balanceado, obviamente. Pero ojo al dato, compañero. Ojo al dato. Que aquí te pide level 55. Entonces ya puedes ir viendo que este cinturón es para usarlo en Ardrea.
en P.K. Andream. ¿Por qué? Porque los siguientes cinturones te piden nivel 75, entonces no vas a poder utilizarlos. No hay otro cinturón que te dé defensa anti-Hammer. Entonces habría una gran desventaja si es que hay rogues que utilizan Hammer en Andream. Me dejo entender. Entonces, si tú encuentras Bell of Quickness, pues es tu cinturón si es que juegas en Andream. Obviamente, compañero, esto está más clarísimo que el agua. Luego tenemos el Ararat Bell, que nos brinda 10 anti-Hammer, Clap, Axe and Spear, que está muy bueno. Además de resistencia a flama, ice y line, que pues te dan unas resistencias combinadas. Y esto es brutal, muy bueno. Sin embargo, nos pide nivel 75. Entonces pues tienes que leviar para poder utilizar este cinturón de aquí. Pero la defensa realmente es muy buena. Tanto para milis y tanto para magos. Está brutal. Aunque ahorita estoy viendo no te da defensa anti flecha. Entonces pues es un problema contra los arqueros. Luego de esto tenemos la Pontus Bell, que al contrario de la Ararat Bell ya no nos da defensa elemental, sino defensa física en 50 puntos y defensa de arma 10 puntitos, de Hammer, de Sword, de Clap y Spear. Lo único que cambia con el Ararat Bell es el Axe. Aquí nos da Sword y aquí nos da Axe, que básicamente es el hacha y la espada. Pero igual nos piden nivel 75. Y luego tenemos el Tauros Bell, que ya no nos da defensa elemental ni tampoco defensa física, sino que nos da un bonus de HP y MP en 300 puntos y 100 puntos respectivamente. Y las siguientes defensas anti-arma. Y de igual manera nos pide nivel 75. Listo, perfecto. Y ojo al dato, compañero. Como puedes ver aquí, estos cinturones están bordeados con una línea dorada, a diferencia de los demás. Como puedes ver, esto es gris. Entonces esto te indica que los cinturones tienes que romper el sello y para venderlos tienes que sellarlos nuevamente. Entonces mucho ojo con eso si quieres comprarlo y luego revenderlo. Vamos a ver qué nos da Almas 3 rápidamente. Listo. Y pues el primero sube hasta 11 puntos de defensa anti-arma. Igual el requisito de level es 55. Acá sube hasta 13, sube un poquito más la defensa elemental. E igual con las demás, 13 puntos, muy similar a una Iron Bell. Sin embargo, te quitan algunas armas. Incluso aquí te da muy buen HP, 375 y MP 175. Muy bueno, muy bueno. Y ahora lo que todos estábamos esperando, los cinturones extraños. Ya hemos visto a lo largo de estos dos videos todos y cada uno de los cinturones, pero de alguna manera al estar revisando estos cinturones me he dado cuenta de que hay algunos que son algo extraños, que no tienen sentido, y hay otros que son de evento. Así que ahorita te los voy a mostrar por si no sabías que existían. Así que aquí están, son estos, la Bell of Course y la Holy Ghost Bell. Como puedes ver, es que esto es extraño, es que esto es realmente extraño. Miren, la Bell of Course nos incrementa el ataque en menos 20%. Es que nos quita ataque el bendito cinturón. Además, esto no es todo, nos quita 30 puntos de defensa. ¿Qué es esto? Nos quita 30 puntos de defensa, no entiendo por qué. Y esto es lo que faltaba. Nos quita 5 puntos de cada atributo. De Heal, de fuerza, de destreza, de inteligencia y de poder mágico. Menos 5 puntos de cada atributo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué existe este cinturón? Si tú lo sabes, déjalo aquí en los comentarios. Es que me revienta la cabeza. Y no basta con eso, sino que también nos da menos 50 puntos de HP bonus y de MP bonus. Que es que no tiene explicación. Pero creo que de repente puede servir porque nos da tantos puntos de resistencia elemental. Nos da 30 puntos de cada uno, incluso poción, maldición y magia. Aunque creo que deberíamos investigar cómo funciona la resistencia mágica. La resistencia de maldición de repente es con el daño que quema, puede ser, hay que revisarlo. Y la resistencia de poción, porque no hay staff que hagan daño de poción, sino arcos, armas de melee que tienen daño de poción. Entonces de repente puede defender este
cinturón contra esas armas y de repente puede reducir el daño de estas armas. Me dejo entender, las armas milis. Y aquí contra los magos y de repente aquí contra los milis. Y de repente el Magic funciona contra ataques mágicos. Entonces habría que averiguar eso. No lo sé, no hay datos compañeros. Si tú sabes, si eres experto, déjalo en los comentarios o créate un canal y sube videos porque realmente aquí hay muchas dudas. No sé cómo funciona. Y luego tenemos el Holy Ghost Belt, que es un cinturón de evento. No sé cuándo habrá sido el evento, pero nos da los siguientes bonus: 5 puntos de cada atributo, HP y MP bonus 100 puntos y resistencia elemental en 15 puntos, que está algo curioso. No se puede gradear al más 3, es un cinturón de evento, de repente era para pollitos o algo así, y pues ahí quedó y está pues muy bueno, me parece muy curioso. Y si es que upgradeamos el Belt of Curse, nos da los siguientes beneficios entre comillas. Es decir, que nos va a quitar 26% de ataque, 36 puntos de defensa, los puntos de atributo se mantienen igual, nos quitan 5, el HP, MP igual, pero esto aumenta en 9 puntos, la defensa elemental aumenta en 9 puntos. Entonces habría que probar qué tan bueno es, funciona, no funciona. De repente es un troleíto de los GMs o de los creadores del juego, así que habrá que analizar este cinturón y todos los demás. Así que compañeros, ya tienes toda la información para que puedas escoger el cinturón a tu medida y a tu estilo de juego. Que no te engañen, que no te digan cómprate esto, que no cómprate esto, que te dejen jugar y que puedas disfrutar de este gran juego que es Nine Online. Así que compañeros, nos vemos en otro video y adiós.